lectoras. Hoy trataremos sobre la obra La Metamorfosis. Una obra tan interesante Y reflexiva. Esta extraordinaria obra, titulada Metamorfosis, escrita por el escritor Franz Kafka y publicada en 1915, perteneciente al género narrativo especie de novela. El tema principal de esta excelente obra es la deshumanización del hombre frente a una sociedad exigente, de cómo es valorada una persona que produce y cuando no produce es ignorada. Esta obra literaria comienza cuando Gregor Samsa despierta de sueños intranquilos. Él se encontraba en su cama, convertido en un enorme insecto. Se hacía tarde para el trabajo. Sus padres, hermana y asistente de trabajo le llamaban para que les abriera la puerta. Su madre al verlo se desmaya, su padre llora y el asistente se retira asustado al ver cómo Gregor se había transformado en un insecto. Continuando con esta obra literaria, Gretel era la encargada de limpiar el cuarto y darle comida a Gregor. Un día, Gretel y su madre deciden cambiar de posición los muebles de aquella habitación, entre ellos el escritorio, el canapé y el cuadro, al cual Gregor se aferraría porque era uno de sus favoritos. Su madre, al verlo, se desmaya. Gretel inmediatamente saca a su madre de aquella habitación, justo cuando su padre entraría y preguntaría qué pasa. «Gregor se ha escapado», dijo Gretel. Su padre, enojado, inmediatamente empezó a arrojar manzanas a Gregor, pero él las esquivaría. Una de ellas se incrustaría en su espalda. Finalizando con esta obra literaria, podemos ver cómo Gretel se encontraba en su habitación tocando el violín, justo cuando los tres inquilinos la llamarían a la sala, donde ella inmediatamente asistiría y comenzaría a tocar nuevamente. Gregor Samsa, al escucharla, se conmovería tanto que saldría. Los tres inquilinos, al verlo, se asustaron tanto que inmediatamente se retiraron de la casa sin pagar. Gretel, molesta, comentó: «Ya no puedo más, hay que deshacernos de él». Gregor, al escucharla, se sintió tan decepcionado y pensó que su vida ya no tenía sentido. Es así que, al día siguiente, Gregor Samsa fallecería en el silencio de su habitación. Las conclusiones a las que podemos llegar de esta excelente obra son las relaciones familiares. ¿Qué significa? De cómo nosotros debemos apoyar a nuestros integrantes familiares. Puede ser físicamente, emocionalmente o económicamente. Los valores que refleja son la tolerancia, empatía y perseverancia, siendo esta la última la que reflejaba Gregor Samsa, ya que él pensaba que su cambio iba a ser temporal y tarde o temprano iba a volver a su estado natural, así como también iba a solventar a su familia económicamente. Franz Kafka nació un 3 de julio de 1883 en Praga. Sus padres fueron Hermann Kafka y Jolie Lowy. Él estudió Derecho por la presión que sentía de parte de su padre. Trabajó en un bufete de abogados en 1908 en una compañía de seguros. Viajó a varios lugares durante toda su vida, pero algunos fueron limitados ya que él sentía una profunda inseguridad, depresión y ansiedad. Lamentablemente, un 3 de junio de 1924 fallece por tuberculosis pulmonar. Escribió varias obras a lo largo de toda su vida, de las cuales resaltan El proceso, de 1925. Representa del personaje Joseph K., quien es acusado de un crimen y posteriormente llevado a juicio. Segundo, El castillo, de 1926. Esta obra trata sobre el principal protagonista que quiere ingresar a un castillo, pero cada vez aparecen más obstáculos que lo alejan de su objetivo. Nos deja un legado literario vasto, complejo y extenso, que en él tenemos el término kafkiano, que lo usan los escritores cuando se sienten confundidos y angustiados y no saben qué hacer. Inspiró a varios grandes autores, como Alberto Camus, Jean-Paul Sartre y Gabriel García Márquez. La Metamorfosis fue traducida a varios idiomas, como el chino, el alemán, el francés, etc., por su gran contenido literario. Finalmente concluyo con una frase dicha por el íntimo amigo de Kafka, Max Brod. Algún día el siglo XX será conocido como el ciclo de Kafka. El estilo de esta exquisita novela mezcla lo real y lo fantástico. Se publicó en el año 1915 y el lugar donde se desarrollaron los hechos principales fue en la casa de la familia Samsa. Narra la historia de Gregor Samsa, un viajante de comercio cuya única preocupación en la vida es el trabajo y pagar la deuda de 5 años que su padre tiene con su jefe. Una mañana se despierta y se asombra al verse convertido en un insecto.
A pesar de su metamorfosis, su única preocupación sigue siendo llegar temprano a su oficina y su trabajo. Al principio de la trama, la única persona que lo llega a entender es su hermana Grete, pero en el desarrollo lo rechaza, al igual que los demás miembros de su familia. Este rechazo concluye con la muerte del protagonista. Gregor Samsa era una persona tímida, fría, empática con los demás miembros de su familia. Grete Samsa era una jovencita de 16 años y su hobby era tocar el violín. El señor Samsa era un hombre autoritario, malhumorado, que hacía las cosas a su antojo. La señora Samsa era una mujer sumisa y enfermiza que padecía de asma. El mensaje de esta extraordinaria novela es la alienación sobre cómo debemos identificarnos con nuestra cultura y de dónde procedemos. También sobre cómo una persona es valorada por lo que da a las demás personas, pero cuando ésta no aporta nada, es rechazada e ignorada, como lo que le ocurrió a nuestro protagonista. Les recomiendo leer esta grandiosa novela, porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestros actos, sobre cómo debemos de ser con la sociedad. Debemos de ser empáticos con ellos, para que éstas no se sientan como Gregor Samsa, ignorado, se sientan defraudados. Nosotros debemos de valorar a la persona por lo que son, no por lo que tienen. Esta extraordinaria novela se parece con otra muy similar, cuyo nombre es El extranjero, del autor Alberto Camus, que narra la historia de Moxo, un hombre que se siente solo, que se siente se siente oscuro prácticamente, porque no tiene nada que lo puedan valorar a él. Específicamente su madre no le entiende. En cambio, a Gregor Samsa no se siente comprendido por sus familiares y por la sociedad. Se sienten reprimidos en sus pensamientos. En esto se parecen estas dos grandiosas novelas. Queridos lectores y lectoras, Espero que lean esta obra y muchas otras más. Y recuerden que no hay mejor viaje que una obra literaria. Les recuerda Los estudiantes de la institución educativa emblemática San Francisco de Asís Acobamba, Departamento de Huancavelica. tierra del Mercurio y cuna de grandes escritores. Y no se olviden de leer esta extraordinaria obra titulada La Metamorfosis. ¡Hasta la próxima!